La Fiscalía General de la República ha dado a conocer que apelará el dictamen por el cual obtuvo su libertad Israel Vallarta, este sujeto que se ha convertido, digamos, en un caso emblemático para la Procuración e Impartición de Justicia en nuestro país, del cual platicamos esta mañana con el licenciado Jorge Chesal. Licenciado, buenos días y ayúdanos a recapitular de qué va este caso de Israel Vallarta. Israel Vallarta es un personaje vinculado con la banda de los Zodiaco, una banda que se dedicaba al secuestro. Cobró mucha notoriedad por el caso de Florence Cassés, porque justamente es cuando da aquella transmisión aparentemente en vivo del rescate de unos rehenes en el rancho donde los tenían cautivos, que se detiene a esta ciudadana francesa, Israel Vallarta, además de que supuestamente estaba vinculado a algunos otros hechos, y entonces inicia ahí un proceso que a México le significó un gran desgaste en sus relaciones con Francia. Hubo intervenciones incluso del presidente francés. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, con la participación activa de Arturo Saldívar, pusieron en libertad a la ciudadana francesa. Israel Vallarta había quedado privado de su libertad hasta que finalmente ahora se resolvió que, bueno, pues no había pruebas en su contra, dado que por el montaje televisivo que se había hecho, se había corrompido cualquier tipo de eficacia probatoria. Que digamos, entonces ahora es puesto en libertad, sí. Y esto se presenta por parte del gobierno federal como una herramienta para tratar de atacar a un crítico del régimen, que es el periodista Carlos Loret de Mola, y pareciera que ahora se aplica ese viejo principio jurídico de que a veces los tiros salen por la culata. Ahora, el hecho de que obtuviera su libertad no significa que fuera inocente, que es lo que compartía el fiscal, que decía hay otras víctimas, 6 víctimas que están identificando plenamente a Israel Vallarta como su secuestrador. ¿Por qué se concede entonces la libertad y qué es lo que sigue ahora? A ver, yo más bien le diría a don Alejandro Gertz que regrese a sus clases de Derecho Penal para que lea lo que se refiere al principio de presunción de inocencia. Él está diciendo que Israel Vallarta no es inocente, que es culpable. No, Israel Vallarta es inocente porque justamente la Fiscalía General de la República no le pudo demostrar la culpabilidad. Entonces, en ese sentido, podrá haber sido o no haber sido, no importa. Es decir, el tribunal lo absolvió y por lo tanto no hay una culpabilidad en este momento. Sé que esto suena difícil de entender, pero es que el principio de presunción de inocencia es el eje rector del proceso penal en México y en general en los estados democráticos. Si el Estado no puede probar la responsabilidad, no podemos hablar de una culpabilidad de Israel Vallarta. Ahora, ¿qué es lo que sigue? En esta apelación de la Fiscalía General de la República, ¿qué posibilidades hay de que Israel Vallarta vuelva tras las rejas? Mira, yo creo que las probabilidades son muy escasas por una razón muy sencilla. El gobierno federal quiso utilizar este asunto para golpear a Carlos Loret, que fue el periodista que participó en el montaje televisivo. Lo cierto es que Carlos Loret no hace el montaje, él es la cara visible en pantalla, pero no hace el montaje. El montaje lo hace Genaro García Luna. Y por lo tanto es un tema en donde fue el propio Estado, es decir, un servidor público del Estado, sí, quien pervirtió todo el acervo probatorio que se podría haber obtenido. Esas pruebas no van a poder tener ningún efecto legal, porque además ya lo dijo la Suprema Corte en el caso de Florence Cassés, las mismas razones que habría para meter a la cárcel de nuevo a Israel Vallarta las habría para meter también a la cárcel a Florence Cassés. Que además, digamos, y me parece muy importante lo que dices, es el Estado mexicano, no importa si era un gobierno anterior, si panistas, si morenistas, era el Estado mexicano el que hizo el montaje. Era el Estado mexicano el que hizo el montaje y es el Estado mexicano el que publicitó la salida de Israel Vallarta para golpear a Carlos Loret. Entonces que ahora no se preocupen, ni se asusten, ni se molesten porque se haya obtenido esta libertad y ellos mismos hayan hecho tanta difusión y ahora tenga que salir el fiscal a corregirle la plana a la presidenta. ¿Qué tendría que quedar de esta historia? ¿Con qué tendríamos que quedarnos como país, más que como sociedad, como gobierno, como país, con qué tendríamos que quedarnos? Fíjate que este es un caso paradigmático que demuestra plenamente que en realidad la reforma a la justicia mexicana no tenía que haber empezado por el Poder Judicial, sino por las fiscalías.
justamente son las fiscalías las que provocan este tipo de hechos cuando no hacen bien su trabajo. Por eso es muy importante que se tenga mucho cuidado por parte de las fiscalías con el tratamiento que se da a la información, que se da a los datos, que se da a las pruebas, etcétera. Muchas veces, y lo hemos hablado en este espacio, Erika, muchas de las veces salen a decir las mismas fiscalías, es que estamos investigando, tenemos estas pruebas, tenemos estas otras, cuando las pruebas todavía no han tenido efecto judicial. Y entonces esas pruebas les puede estar descalificando, con el ánimo de que políticamente se diga que están haciendo algo, lo que están haciendo es echar a perder el proceso. En esa ocasión, la detención de Vallarta y de Florence Cassés, etcétera, había sido unas horas antes, y hasta ahí el proceso era impecable. Cuando se decidieron a transmitir en vivo una recreación de la detención, en ese momento echaron a perder todo. Uf. Ahora, esta reflexión viene de cara a que el próximo 1 de septiembre los juzgadores y juzgadoras que resultaron electos en el pasado proceso, pues lleguen a asumir funciones y que lleguen a enfrentarse a lo que es el Poder Judicial. ¿Con qué se van a encontrar? Y sobre todo cuando ya escuchábamos ayer el discurso de quien habrá de presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo pues que van a hacer mucho con poco, que van a tratar de eficientizar los recursos y de recortar presupuestos. Otra vez este mensaje y este discurso de austeridad, ¿a qué nos vamos a estar enfrentando y qué vimos en estas últimas sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No, mira, bueno, pero todavía no es la última va a ser el día 19. Sí. Porque de hecho hay una sesión extraordinaria el día 19. A ver, Yasmín Esquivel incluso hace un llamado a que los jueces entrantes se junten con los jueces salientes para enterarse de cómo van los asuntos y todo eso. Yo nomás quiero saber qué tan buen ánimo tienen los jueces salientes después de que los están corriendo con una patada, para ir a decirles y a compartirles información a los jueces entrantes. Sí, muchos se les criticó, se les cuestionó, se les insultó, se les corrió, se les quitaron sus derechos laborales y ahora les están pidiendo que les ayuden a los entrantes. Lo que vamos a tener es una curva de aprendizaje enorme, gigantesca y consecuentemente con seriosísimos casos de sentencias injustas y de resoluciones que van a poner en buena crisis al sistema de justicia. Esa es la justicia que quisieron con la reforma, esa es la justicia que vamos a tener. Uy. Licenciado, te agradezco como siempre que nos permitas platicar contigo y tenerte en este espacio. Al contrario, gracias. Muy buenos días, el licenciado Jorge Chesel.